Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Vamos a leer desde el versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El título del mensaje es Emancipados de la ley por medio de la fe en Cristo. Y la idea que está transmitiendo el apóstol Pablo, la idea exegética en este pasaje, es que al llegar a Cristo por la fe, todos somos emancipados o libertados de la ley. Unos de la ley. Por lo tanto, estamos en Cristo, somos uno en Cristo, hijos de Abraham y herederos de la promesa. Pablo nos está animando a comprender la bendición de haber creído en Cristo. No podemos atarnos a creer que podemos por la ley alcanzar estos beneficios. Sería imposible. Cristo nos libera de la ley, emancipados de la ley. Somos uno en Cristo, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Hemos estado viendo, hermanos, que las Escrituras nos han enseñado que todos estamos bajo el ayo o tutor de la ley. Y eso veímos en el mensaje anterior. Un ejemplo que me llamó la atención es que se utiliza mucho, es el de la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que conforme la ley los padres tienen sobre sus hijos. Es decir, un hijo está bajo la autoridad de sus padres, legalmente, oficialmente, hasta que sus hijos lleguen a la edad adulta. Entonces, cuando ya llegan a la edad adulta, son emancipados, son libertados de la tutela o de la patria potestad de los padres que los padres tienen sobre ellos. Entonces, aquí el apóstol Pablo mira la ley de Dios como alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Y nos enseña, nos instruye, nos amonesta, nos condena, nos castiga, hasta el momento en que ella nos guía a Cristo y creemos en Cristo. Cuando creemos en Cristo, ya hemos sido emancipados, libertados de la dirección, la guía, la amonestación de la ley. Hemos llegado a la libertad de la tutela de la ley, de la guía de la ley. Pablo nos dice que cuando la fe y la gracia de Dios son reveladas al pecador y éste cree en Jesucristo, recibe perdón de pecados, entonces la ley ya cumplió su propósito. La ley de Dios no tiene como propósito salvarte, tiene como propósito instruirte. Mira, esto se llama pecado. Cada vez que tú dices una cosa que no es cierto, es mentira, eso es pecado. Y tú estás condenado. Es decir, la ley nos muestra, nos enseña el pecado, nos señala el pecado y nos dice claramente que estamos condenados. No hay manera de libertarnos del pecado. Cuando el hombre despierta esta realidad de su alma, entonces clama: miserable de mí, ¿quién me librará? Y la ley nos señala hacia Cristo, nos dirige hacia Cristo. Cuando un hombre va y huyendo de su pecado,
de la condenación de la ley y se entrega a Cristo, la ley cumplió con su propósito, logró su propósito, guiar al hombre, a la mujer a Cristo. Cuando un hombre o una mujer está en Cristo, ya es libre, libre del pecado, pero también libre de la tutela, de la atención de la ley. Hoy vamos a estar viendo esto, hermanos. ¿Qué beneficios, qué derechos, qué alegría trae al hombre el creer en Cristo? Vamos a ver el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. La semana pasada hablamos mucho de la ley y qué es lo que representa para nosotros cuando es nuestro tutor, cuando estamos bajo su autoridad, cuando estamos bajo su patria potestad, cuando ella nos guía, nos amonesta, nos disciplina. Ya vimos eso la semana pasada. Puede volver a escucharlo en el mensaje que está en internet. Hoy vamos a ver, hermanos, qué sucede cuando ya tú estás en Cristo. Dice aquí, al creer en Jesucristo, ese es mi primer punto, ya todos sois hijos de Dios. Qué bendición el apóstol Pablo viene trayéndonos, mostrándonos el trabajo efectivo de la ley, acusándonos, reprendiéndonos, guiándonos y mostrando nuestro pecado y diciendo tu única esperanza, mírala allí, en la cruz. Tu única esperanza es Jesucristo. Él es la promesa, Él es la salvación. Por la fe en Él eres salvo. La ley nos muestra esto. Y cuando un hombre entiende el mensaje y deja de tratar de ganar el cielo por sus buenas obras, deja de tratar de entender, deja de tratar de ver a la ley como su eterna guía, como si va a ser siempre su maestro, su tutor. Bueno, no como su maestro, pero sí como su tutor. Cuando el hombre deja de ver a la ley así y mira a Cristo en perfección, en hermosura, en gloria, para liberarle de toda maldad, este hombre ha entendido, le ha caído el 20, como dicen aquí, le ha caído el 20, ya ha entendido, ya entendí que es imposible que yo sea bueno, yo soy un pecador, solamente Cristo puede salvarme. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y qué sucede cuando no estamos bajo el ayo? Eres entonces, a partir de ahora, un hijo de Dios. Al momento en que Dios te ayuda a entender a través de la ley que tú estabas condenado, que tú estabas muerto y huiste a Cristo y creíste en Jesucristo y entregaste tu vida a Cristo y confesaste tus pecados, a partir de allí eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Cuando vemos al hombre sin Cristo, siendo instruido por la ley, está en una etapa de niñez. Está en un estado de niñez, de servidumbre, sin recibir los derechos que son reservados únicamente a los hijos que han llegado a la adultez. Solamente los hijos adultos se pueden liberar de la patria potestad de la ley. Pasan a ser libres cuando ellos ya han llegado a esa etapa. Todos están bajo autoridad, la autoridad de la ley, su tutor, condenados por ella, gobernados por ella y malditos por ella. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Estamos malditos porque no obedecemos todo lo que la ley exige. Pero el versículo 26 dice: pero al creer en Jesucristo, ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo su tutoría. No estás bajo su guía, bajo su maldición. Has llegado a la adultez, que es la fe.
que es la fe en Cristo. Esa es la adultez. Esa es la madurez que ella te estaba tratando de dar y de guiar. Ahora en esa adultez ya no necesitas a la ley como un ayo. Ahora sois hijos de Dios, herederos de la promesa. Eso dice el apóstol Pablo en el versículo 26. Y es lo que dice Juan en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no han creído en su nombre están todavía siendo dirigidos por la ley. Eso está mal. Tú andas desobedeciendo. Tú estás condenado. Ese es el trabajo de la ley. Y estará con ese hombre, con esa mujer, 10, 15, 20, 40 años, 80 años, 90 años, 100 años. Y hasta el día de su muerte la ley estará ahí, hablándole y condenándolo y mostrándole su maldad. Es el trabajo de la ley. Y hay personas que nunca llegan a la madurez. Nunca llegan a confiar en Cristo. Nunca llegan a ser hijos de Dios. Quiero que miren esto, hermanos, porque hay un gran privilegio, hay un gran gozo. Cuando ya tú pasas, es muy bonito, los niños, usted ve a los niños pequeños y usted lo ve así, pequeño, pero llega un momento que tú dices, pero ya está bueno, crezcan. Crezcan. ¿Cuándo yo voy a descansar? De estar detrás de ustedes, de estar llamando la atención, de estar diciéndole esto, de estar diciéndole aquello. ¿Cuándo yo voy a descansar? A veces nos ponemos así los padres, hermanos, porque deseamos que llegue a la adultez, a la madurez. Eso es lo que deseamos. En este pasaje se toma esta idea para que podamos entender que la adultez es cuando tú crees en Cristo. La madurez es cuando tu vida está preservada, guardada en Cristo, y ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes herencia. Veamos, hermanos, ¿qué aprendemos en consecuencia de esto? Miremos a los hombres, hermanos, bajo la ley, en un estado de maldición. Recordemos, hermanos, que toda persona que está bajo esa maldición está condenado. Niño, grande, pequeño, adulto, viejo. Tengamos compasión de ellos. Tengamos compasión y prediquémosles el evangelio. Llamémoslos a reconciliarse con el Señor, para que dejen ese estado de condenación y sean salvados. Pasemos al versículo 27. Al creer en Jesucristo y ser bautizados, damos testimonio de la libertad que poseemos. Eso dice el versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Observe que la persona que ha sido libertado de la tutoría de la ley, ahora camina en libertad en Cristo. Y después de haber creído, Pablo sigue diciendo, ahora el bautismo. El que ha creído se bautiza. ¿Y qué es el bautismo? El apóstol está subrayando que nuestra unión con Cristo ha sido evidenciada a través del bautismo. El bautismo, ¿qué es? Un testimonio público. Tú estás diciendo públicamente, yo he creído en Jesucristo. Tú dices públicamente, estoy unido por la fe a Jesucristo. Estoy unido por la fe. Me uní a Cristo. Yo soy cristiano. Eso es lo que significa. Cuando una persona se bautiza, está dando un testimonio público. Yo doy un paso público ante todos al bautizarme de que la obra interna de la fe en Cristo es real en mi vida. Por eso
Todo aquel que ha creído en Cristo, ha sido instruido en la palabra, enseñado en las doctrinas esenciales para que pueda comprender la fe a la que ha sido llamado, debe ser bautizado. Debe ser bautizado como su testimonio personal. Es decir, que esta obra interna tiene un testimonio externo. Cuando tú crees en Cristo, eso es interno. Tú creíste en tu corazón. ¿Cómo tú vas a dar un testimonio a todo el mundo de forma pública? A través del bautismo. Por esto solamente y solamente los que han creído en Jesucristo tienen el deber y también se les permite el privilegio de bautizarse. Es un deber porque ya yo estoy unido a Cristo, ya estoy unido a Cristo y voy a dar, y es mi deber dar testimonio de mi fe a los demás, pero también es mi privilegio. Es mi privilegio porque yo testifico que lo que Cristo hizo por mí es real. Y yo levanto en mi propia vida la bandera. Yo le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a Él. Por eso se les permite, tienen el derecho de ser bautizados. Es el testimonio de su unión con Cristo. Y es interesante verlo, es hermoso ver a Felipe, que le predique a un eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 37, van de camino, el Espíritu guía a Felipe a acercarse al eunuco, y él escucha que el eunuco está leyendo Isaías, cuando hablaba del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, y Felipe le pregunta, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Ven, súbete. Y se subió en el carrito del hombre. Y ahí Felipe va con él explicándole quién era Jesucristo, cómo murió en la cruz, cómo ese texto representa al Salvador y cómo Él murió. Y lo lleva por todo el Evangelio de manera sencilla y clara. Y hasta le habla del testimonio del bautismo. Y el hombre dice, oh, aquí hay un rito. ¿Qué me detiene para yo ser bautizado? Y Felipe le dijo, bueno, si has creído, puedes ser bautizado. Y el hombre dijo, yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. He creído que Jesucristo es el Salvador. Estoy parafraseando, no es exactamente las palabras. Hermano, y Felipe lo bautizó. Felipe lo bautizó. Ese hombre, el eunuco, quería dar un testimonio de su fe. Quería testificar a través del bautismo, aunque sea a Felipe solamente. Pero quería dar su testimonio, porque ese bautismo, algo externo, habla de la obra interna de su corazón. Amados hermanos, Pablo nos dice aquí que ese bautismo es una vestidura externa, una ropa que dice a todos quién eres. Soy un hijo de Dios y soy salvo por la fe en Cristo. Pablo usa la metáfora de la ropa, la vestimenta, como un testimonio público. Hermanos, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Hemos sido libertados y ahora participamos del testimonio público de Cristo a través del bautismo. Es que yo quiero que sepan que yo soy un hijo de Dios. Como dice el versículo 26, tú eres un hijo de Dios. Pero yo quiero que la gente lo sepa. Bueno, bautízate públicamente. Bautízate públicamente para que dé testimonio. Soy un hijo de Dios. Soy salvo por la fe en Cristo. Pablo usa esta metáfora de la vestimenta como un testimonio público de a quién le pertenecemos. Por eso, el que no es creyente no debe bautizarse porque no le pertenece a Cristo. Sería una mentira lo que estaría haciendo ahí, un engaño. Porque todos los que fuisteis bautizados
habéis dado testimonio de vuestra unión con Cristo. Hermano, esto es un privilegio solamente para los que han creído, que están ya en la edad adulta, que ya no necesitan el ayo. Han creído, han tenido fe en Cristo. Recuérdense que Pablo está usando esto para que entendamos lo que sucede en la ley antes de Cristo y condenado por el pecado, y luego en Cristo, sin esa ley que nos sigue guiando, amonestando. Ahora somos hijos de Dios y ahora personalmente yo doy testimonio público. Quiero ser bautizado, pastor, me quiero bautizar. Yo quiero ser un testimonio de Cristo en el mundo. Vamos al tercer punto. Al creer en Jesucristo todos somos uno y sin diferencias. Versículo 28. Al creer en Jesucristo todos somos uno. ¿Qué sucede cuando tú has creído en Jesucristo? Dice el versículo 28. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Miren lo que ha sucedido en nuestra vida. Al creer en Jesucristo, nuestra unión con Jesucristo ha quitado las diferencias entre nosotros de nacionalidad, judíos o gentiles. Los judíos no se juntaban con los gentiles. Los gentiles no querían saber de los judíos. Pero al creer en Cristo, esa pared de división fue quitada. Ahora judíos y gentiles se reúnen teniendo como centro a Cristo. Esa separación que los hombres mantienen, dándose privilegios, otorgándose favores. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Observe esto, amado hermano. Es decir, pasar a Cristo, creer en Cristo, dejar el ayo de la ley, es pasar a un estado de madurez, donde tú tienes que dejar esas diferencias, donde tú tienes que entender que todos somos uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Esos privilegios espirituales que tenían los judíos, esos privilegios que ellos tenían de muchas cosas, ya no existen en Cristo. Todos estamos unidos con un mismo Dios, un mismo Señor Jesucristo y un mismo bautismo. Observe que es la misma agua para todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser sumergido en el agua. Todo el mundo tiene que creer en Jesucristo. Todo el mundo tiene que arrepentirse de su pecado. Es decir, no hay diferencia. Por eso es tan importante, hermanos, y lo he dicho no sé cuántas veces, pero lo voy a volver a decir una vez más. El inconverso que viene a la iglesia no es un hermano en Cristo. No le diga hermano. Esa persona necesita entender que está bajo el ayo de la ley y está condenado en su pecado. Y la única manera de ser librado de esa ley y de ese ayo es arrepintiéndose de su pecado y creyendo en Cristo. Tú no puedes ser parte del pueblo de Dios y ser bautizado cuando tú amas tu pecado y vives en tu pecado. No puedes ser bautizado. Tú no puedes dar un testimonio público de lo que no eres. Por eso nosotros como iglesia no podemos estar diciéndole hermano, hermana, hermano, hermano a una persona que acaba de llegar. ¿Qué testimonio tiene? ¿De dónde viene? ¿Es realmente un hijo de Dios? Porque mire, yo he conocido a mucha gente que brinca de iglesia en iglesia, huyendo de las cosas que ha hecho en otros lugares. Y eso es triste. Entonces se refugia aquí, o mejor dicho, se esconde en una iglesia. Y después no está todo bien y viven su vida como si todo estuviera normal. Y en tal iglesia tienen un adulterio, en tal iglesia le dio un trompón a otro, en tal iglesia le robó a fulano. Toda una lista.
porque no son cristianos, son impíos, viven en su vida de pecado, pero como el mal hábito que aquí tenemos, decirle hermano a todo el mundo, se acepta como cristiano y no es cristiano. Por lo menos este que está aquí como pastor no lo va a bautizar. Aunque todo el mundo le diga cristiano e ignore lo que le estoy enseñando, yo sí sé que no es cristiano, porque su vida no da testimonio de Cristo. Y amado hermano, eso es importante, que la vida nuestra dé testimonio. Yo sí puedo dar testimonio de mucha gente que está aquí sentada por su fe y su vida. Eso es lo que habla. Entonces, amados hermanos, la evidencia de nuestra fe es el arrepentimiento y la obediencia a Cristo. Al creer en Jesucristo, amados hermanos, somos bautizados. Es un gran privilegio, pero ahora somos uno. ¿Sabe lo que Cristo te va a exigir? Como ya tú eres parte de su pueblo, eres un hombre, una mujer madura en fe, en el sentido de que has creído en Cristo, Cristo te va a exigir que tú perdones a tu hermano. Cristo te va a exigir que tú seas paciente con la debilidad y aún con el pecado del otro y le amonestes con amor. Cristo te va a exigir que tú dejes aquellas cosas que más tú amas para seguirle a Él. Hermano, nos dicen por ahí que a mayor edad, mayor responsabilidad. Y eso es así. Así mismo sucede en la iglesia y en nuestra vida. Usted ve que el Señor es paciente por un tiempecito, pero luego te jala capítulo. Mira, ya a partir de ahora no, se acabó. Mire lo que dice aquí en el texto. No hay esclavos libres. La separación social también ha sido quitada. Ah, no, que aquí delante se sienten los más espirituales. La gente puede hacer eso y pensar eso. Cristo dice no, no importa el lugar. No, que en el medio tal cosa, atrás se sientan otras gente. A veces hay iglesias que tuvo una estructura todo, hasta de asiento. Hermano, no hay diferencia, no hay estatus, no hay esclavos o libres. Ahí esclavos se refieren en estos días a los empleados. Ah, no, que yo soy el jefe de Ledin y Ledin entonces tiene que estar para allá, allá atrás y yo aquí. No, no hay diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, la iglesia tiene que recibir a todo pecador. Por más encumbrado o líder que sea, o portentado, o por más humilde y sencillo que sea. Todos tienen lugar. El apellido humilde o el apellido de dinero son lo mismo delante de Dios. Lo mismo. En Cristo no hay distinción entre varón y hembra. El sexo no afecta a la unión con Cristo. No os despreciéis el uno al otro. Más bien respetaos y no quitemos el privilegio que Dios ha dado a hombres y a mujeres. Hermano, es algo que está sucediendo en el día de hoy, en las iglesias. Hay una batalla de sexo dentro de las iglesias. Y usted oye el cántico comúnmente es, mujeres al poder, hombres al poder. Y la idea es, tumbo a la mujer para que los hombres suban. Las mujeres le hacen un boicot, hacen una guerra y suben las mujeres al gobierno. Hermano, esto no es la política, la iglesia no es política. Nos encanta introducir la política a la iglesia. No, esto no es política. Aún los políticos que son creyentes en la iglesia no son políticos, son simplemente hermanitos. Todos somos hermanitos. ¿Y por qué? Porque Cristo los hace a todos uno. Cualesquiera que hayan sido sus diferencias anteriores, solo Cristo puede unirlos a todos,
Vosotros sois uno. La distinción se ha eliminado ahora. El objetivo del apóstol es mostrar que la gracia de la adopción y la esperanza de la salvación no depende de la ley, no depende del sexo, no depende de la posición social. Todos están unidos en Cristo Jesús. Y amados hermanos, esto es importante verlo y también entender que eso, lo que acabo de decir, no significa que nosotros entonces vamos a cambiar la estructura de lo que Dios estableció en su palabra. Porque oiga bien, así como está este principio, hay otros principios en las Escrituras. No son los hijos que le imponen a sus padres lo que los padres tienen que creer. Esa estructura Dios no la ha cambiado. Y por papi, somos todos iguales en Cristo, somos todos. Si alguien me escucha aquí, usted o yo, papi, que todos somos iguales en Cristo, por lo tanto usted y yo somos iguales. No, porque hay una estructura que Dios ha establecido, un orden bíblico que Dios ha establecido. El que era esclavo, hermano, en esa época, seguía siendo esclavo, aunque fuera creyente. Ahora, decía Pablo, si te puedes libertar y ser libre, hazlo. Si puedes mejorar tu condición, hazla. Pero en Cristo todos somos iguales. Le digo esto, hermano, como un balance, porque a veces nos vamos a un extremo o al otro. ¿Qué aprendemos de esto? Que nuestra unión con Cristo también quita de entre nosotros nuestras distinciones. No borra el orden dado por Dios, pero establece una unión por encima de nuestras diferencias, que es en Cristo. Todos estamos unidos a Cristo y somos uno en Cristo. Y amado hermano, esto es bueno y saludable comprenderlo. Porque en el corazón del hombre, me refiero al varón, hay una inclinación al abuso a la mujer. Y en el corazón de la mujer, por otro lado, hay una inclinación a la insubordinación, a la rebeldía hacia su esposo. Hermano, tenemos que entender este principio. No, el hombre no tiene que abusar de su esposa. El hombre le debe dar todos los privilegios que su esposa debe de tener. Todos los privilegios, porque son uno en Cristo. Igualmente, la mujer debe darle todo el honor y respeto a su esposo, porque son uno en Cristo. En último lugar, y con esto concluyo, el punto, el versículo 29. Al creer en Jesucristo somos hijos de Abraham y herederos. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pertenecer a Cristo, estar unido a Cristo y no a la ley, es lo que nos ha concedido el ser verdaderos hijos de Abraham. Hermanos, el testimonio de esto, lo que nos dice las Escrituras es que somos hijos de Abraham. Cuando creímos en Cristo y estamos viviendo por la fe, mostramos que somos hijos de Abraham. Abraham tuvo muchos hijos, como dice una canción de los niños, pero no todos son descendientes de Abraham por la fe. No todos son hijos de Dios. No todos los hijos de Abraham en la carne creyeron en Cristo. Aquel hombre o mujer que se arrepintió de su pecado, que se ha bautizado y como dice aquí, que se ha unido al cuerpo de Cristo y ahora todos somos uno en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, esos son los hijos de Abraham, los que por la fe han creído en la promesa que Dios ha dado, en la promesa del Hijo de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer, empleado o empleador, judío o extranjero, ha creído en Jesucristo o ha creído en la promesa dada a Abraham por la fe, entonces eso testifica de quién eres. Eres hijo de Abraham. Eres hija de Abraham. Qué hermoso fue cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. Ese hombre bajito.
ladrón, ladrón. Y se sube a un árbol, en un sicomoro, y Jesús va pasando por ahí. Zaqueo, baja que voy a comer hoy en tu casa. Oye, al maestro comiendo con un ladrón, con un hombre pecador. Qué hermoso cuando Zaqueo se arrepiente. ¿Eh? Si Jesús no hubiera ido donde Zaqueo, no se hubiera arrepentido. Pero qué hermoso cuando Zaqueo se arrepiente y da testimonio público, devolviendo lo que había robado. Y hermanos, Cristo dijo, este también era hijo de Abraham. Este también es hijo de Abraham. ¿Y qué diferencia hay? Que él creyó. Y su testimonio habló de su fe. Hermanos, Cristo dio testimonio de Zaqueo como un hijo de Abraham por haber creído y recibido al Salvador en su vida. Y eso es lo que Pablo está resumiendo aquí. Pablo resume este hermoso texto haciéndonos entender que tú eres un verdadero hijo de Abraham, eres una verdadera hija de Abraham, porque tú has creído en la fe, has creído en Jesucristo por la fe, has confiado en la promesa del Señor. Y al final dice, todas las promesas de salvación, de libertad del pecado, nos han sido dadas en Jesucristo. Somos entonces herederos de esas promesas. Y eso concluye el apóstol Pablo, descendientes de Abraham por la fe en Cristo y herederos de la promesa por la fe en Cristo. Por eso él concluye en muchas de sus cartas, no hay condenación para los que han creído en Cristo. No sé si pueden ver, amados hermanos y amigos y jóvenes, lo que aquí el apóstol nos está enseñando. Qué grandes privilegios para aquellos que han sido emancipados, libertados de su tutor, la ley, pero han sido emancipados para venir a ser hijos de Dios. Han sido emancipados por creer en Cristo. Tú no puedes pretender pensar que ya soy libre de la ley sin estar en Cristo. Soy libre de mis padres, pero mis padres me dan la comida. Exijo mi libertad, pero mis padres me siguen alimentando, me siguen pagando la casa, me siguen pagando todo. Pero ¿qué libertad es esa? ¿Qué libertad es esa? Eso es lo que dice aquí el apóstol. Si aún estás bajo ayo, si aún estás condenado por la ley, tú no eres libre. Tú no eres libre. Para ti no son las promesas. Tú no eres hijo de Abraham. Quiero que meditemos en eso, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender los verdaderos herederos de las promesas de Dios a Abraham. Somos los que hemos creído en Cristo, que hemos creído en la promesa que creyó Abraham. Somos los verdaderos herederos de las promesas dadas por Dios. Veamos algunas aplicaciones. En primer lugar, todo hombre o mujer, rico o pobre, de cualquier nacionalidad, que está bajo la maldición de la ley, está condenado. No importa tu estatus social. Tú puedes ser dueño de Olancho. Si usted no es creyente, no ha creído en Cristo, usted está condenado. Y usted es un muchacho para la ley. La ley lo dirige y lo condena y lo amonesta. Usted no ha llegado a la madurez. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, qué gran beneficio, qué alegría, ya seas rico o pobre, ya sea dueño de Olancho o dueño simplemente de una caja de fósforo, humilde. Si usted ha creído en Cristo, usted es un hijo de Abraham. Un hijo de Abraham, como aquel Lázaro, lleno de llagas. La única medicina para sus llagas era lo que los perros hacían por él, le lamían las llagas.
Cuando murió, ¿a dónde fue? ¿A dónde está Abraham? A gozar del cielo. Y el rico, aunque tenía muchos bienes, ¿de qué le valió los bienes cuando murió? De nada. ¿A dónde fue? Al infierno, a recibir el pago por su pecado, porque no había creído en el Mesías, en Cristo. Entonces, esto es importante, cada uno de nosotros entienda eso. Tú no eres más que otros, tú eres igual a los demás. Todos estamos bajo la ley. Los niños aquí están bajo la ley. Los niños y jóvenes aquí están bajo la tutoría de la ley de Dios. Y ella estará todo el tiempo detrás de ti, señalando tu pecado, condenándote, hasta que vengas a Cristo, hasta que te arrepientas de tu pecado. Pero en segundo lugar, también debemos de aplicar que el bautismo habla de nuestra madurez. El bautismo habla de nuestra libertad, habla de nuestra fe interna. Es un testimonio en los creyentes. Y yo quiero animar a los hermanos que aquí están perseverando a que se bauticen. Joven, ¿te has arrepentido de tu pecado? ¿Has creído en Cristo? Entonces, debes de bautizarte. Debes de tomar tu instrucción, tu enseñanza. En el caso nuestro, aquí impartimos la confesión de fe para que las doctrinas esenciales de la iglesia la puedan conocer y puedan entender su fe y vivir más ampliamente su fe en toda área en que Dios lo llama a trabajar o a servir. Pero ese es un testimonio que tú debes de dar. Es tu deber si has creído en Cristo. Y es tu privilegio también revelar, mostrar al mundo tu unión interna con Cristo. Pero en tercer lugar, nuestra unión con Cristo nuestra unión con Cristo no es por privilegio de nacionalidad. Nuestra unión con Cristo no es por posiciones sociales o por el sexo. Si hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos iguales, herederos de las promesas. Todos podemos y debemos de mirar sin estorbo al Señor. Queridos hermanos, no traigamos a la iglesia esos estorbos en lo que yo soy empresario y yo no me junto con este grupo de hermanos. No traiga eso a la iglesia. Deje esa politiquería en el mundo. No, que tú sabes que nosotras, las mujeres, no traiga eso a la iglesia. Esa guerra de sexo allá en el mundo, déjelo en el mundo. Desista de eso. Ya Cristo quitó las divisiones. No venga a traer más divisiones a la iglesia, formando su grupo. Este es mi grupo, el grupo de las mujeres, el grupo de los hombres, el grupo de las jovencitas, el grupo de las mujeres ancianas. Y hay una lucha por el poder. ¿Y dónde tú crees que tú estás? ¿Quién tú te crees que tú eres? Tú vas a dividir la iglesia, vas a destruir la iglesia con tu orgullo. Te recuerdo que el que destruye la iglesia de Cristo, Cristo lo destruirá a él. Eso es una amenaza que Cristo le echa a los que se atreven a destruir su pueblo. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que esas divisiones, déjela. Entienda que somos uno en Cristo Jesús. No hay división entre los que tienen más años, menos años. De esas divisiones, no se crean más que los demás. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Tengamos un concepto correcto nosotros mismos.
que somos todos aquí siervos de Cristo. Hermano, he dicho esto, pero al mismo tiempo debo decir la parte contraria. Nosotros tenemos que respetarnos en amor los unos a los otros. Nosotros tenemos que honrar las canas. Tenemos que reconocer a los que sirven en medio nuestro. Tenemos que honrar a los que honra merecen. Eso lo dice la Escritura también. Es decir, que un principio no quita a otro, nos da el equilibrio. Nos da el equilibrio. Pues aquí yo no voy a abrir la boca. No, aquí todo el mundo puede hablar. Aquí todo el mundo debe de ser escuchado. Ahora, no quiera convertir la iglesia en una guerra, porque ahí sí es verdad que vamos a tener un problema serio. Hasta ahí va a llegar su posición. Porque la iglesia no es un lugar de guerra, ni de grupitos. Eso es importante verlo, hermano, amados hermanos, porque somos uno en Cristo. Y en último lugar, joven, ¿qué esperas? Amigos en Cristo, ¿qué esperas de las promesas de Dios si aún no crees en Jesucristo? ¿Qué tú esperas? Las bendiciones, la herencia para los hijos de Dios no son dadas a los extraños. No tienes parte en las promesas como Ismael no tenía parte con las bendiciones de Isaac. No tienes parte en las bendiciones como Esaú no tenía parte en la heredad de Jacob. No tienes parte de los beneficios de los hijos cuando no eres un hijo de Dios. No tienes parte. Y esto es importante trazar esta diferencia. No todos los que vienen a la iglesia son cristianos. No todo el que visita una iglesia desde que era chiquitico, porque su mamá lo trae de chiquitita, de chiquitico, es creyente. No. No todo el que canta ahí es cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? Los que se arrepienten de su pecado, los que entregan su vida a Cristo por la fe, los que viven en obediencia a la palabra del Señor y dan un testimonio público, bautizándose, tomando Santa Cena, honrando al Señor, sirviendo a los hermanos, y hay un testimonio de vida, no es un testimonio de media hora ni de 15 minutos. Tú no eres cristiano y tú no tienes parte en ninguna de estas bendiciones que hemos dicho aquí, no son para ti. Es importante que te veas en tu posición real. La ley es tu ayo. Y quien te condena y quien te va a llevar hasta la muerte y te va a condenar en el infierno. Esa es tu parte. La única libertad y esperanza que tienes es confesar lo que ya sabes que eres. Es reconocer que no puedes cumplir la exigencia de la ley. Y es aceptar que solamente Jesucristo puede salvarte de tus pecados. Esa es la única esperanza que hay. Dios quiere que tú entiendas eso. Y por eso lo estás escuchando ahora. Y Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento y que seas parte del pueblo de Dios. Y que recibas la bendición. Y que seas hijo de Abraham. Y que recibas todas las promesas. Dios quiere que tú recibas todo ese bien. Pero Dios quiere también que tú entiendas tu lugar y posición ahora. Estás condenado y sin Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete ahora que puedes. Porque ese ayo de la ley no se cansa. Estará pegado a ti hasta que mueras. Y en el infierno, ese gusano que no se apaga, esa conciencia
de todas esas amonestaciones y reprensiones y señalamiento de tu pecado, no te dejará en paz. Nunca muere ese gusano, nunca muere. Es calcomiéndote, destruyéndote. Eternamente, eternamente. Eso es lo que te espera. Huye a Cristo. Huye a Cristo. Deja tu rebelión. Deja tu guerra contra Dios. Arrepiéntete y cree en Él. Él es el único que dio su vida para salvarte. Cree en Jesucristo. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias por tu amor. Ayúdanos a poder entender este gran privilegio, pero también, Señor, a entender que tú nos has dado una unión por la fe gloriosa. Cristo es el centro de todos nosotros. Por Él hemos sido bautizados. Por Él hemos sido sanados. Por Él somos tus hijos. Por Él hemos recibido la promesa. Somos hijos de Abraham. Todo es por nuestra unión con Cristo. A Él sea la gloria. Emancipados, libres al fin de esta ley que nos condenaba. Y hoy estamos refugiados en Cristo. Salva a aquellos que aún no te conocen, Señor. Sánales, conviérteles, transfórmales. Tráela a tus pies para gloria tuya. Sánalos para que tengan paz. En Cristo te lo pedimos. Amén.